En este video te voy a mostrar cómo crear un fondo animado con degradaciones de colores. Te voy a mostrar el paso a paso a seguir. Lo vamos a estar creando con lo que es Elementor en su versión Pro, y también te voy a enseñar cómo a través de código CSS, tanto en Elementor Pro como utilizando la opción de CSS que trae la plantilla de Hello Elementor. Eso es en caso de que no tenga Elementor Pro, lo puede hacer sin ningún problema. Así que vamos a empezar de una vez con el proceso de lo que es la creación de un fondo animado de colores en o la página completa o en algunas secciones dentro de tu página web. Así que lo primero es, vamos a irnos a lo que es el área de página. Aquí voy a utilizar esta página de ejemplo. Vamos a esperar a que cargue. Por cierto, el día de hoy Elementor ha sacado una nueva actualización. Solamente viene un solo cambio y es una corrección que existía utilizando un archivo FCS. Así que es el único cambio que trae esta nueva actualización que ha salido el día de hoy. Si usted quiere actualizarlo, puede hacer sin ningún problema. Vamos a esperar que Elementor cargue. Muy bien, ya aquí el Elementor ha cargado. Vamos a utilizar una de las plantillas para que sea un poco más rápido. No vamos a crear una plantilla desde cero. Vamos a utilizar esta plantilla. Déjenme revisarla antes de importarla. Y sí, para lo que realmente vamos a mostrarle, la podemos utilizar. Vamos a decirle que sí, que aplique todos los cambios. Y aquí simplemente vamos a esperar a que cargue la plantilla. Y mientras tanto, en lo que carga, que ya lo cargó, pero siempre es bueno recomendarle que si usted no está suscrito al canal, aproveche este momento, suscríbase y active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video a lo que es el canal. Tratamos de por lo menos 3 o 4 videos a la semana, tenerlo listo para todos ustedes con contenido de valor. Bien, y aquí tenemos lo que es la plantilla cargada. Déjenme darle a guardar. Y ahora vamos a crear el código CSS que vamos a utilizar para agregar las animaciones. Bien, esta página se la voy a dejar en la descripción del video y también en el comentario fijado también se la voy a dejar para que puedan crear el código. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a elegir una variedad de colores para crear ese efecto de animación. Aquí por defecto viene con un color rosado, pero cuando le damos un clic a esta área podemos ir cambiándolo. Vamos a guardar este azul. Lo voy a hacer de 3 colores y voy a utilizar este verde. Vamos a verle ahí. Como ustedes están observando, se ve los cambios que va haciendo de color. Este rosado vamos a eliminarlo y vamos a cambiarlo por un amarillo. Vamos a ver cómo se ve, o vamos a hacerlo con un mamey. Vamos a verlo ahí. Ahí no se ve muy bien. Vamos a quitarlo. Vamos a ponerle rojo para ver cómo queda. Ok. Vamos a hacerlo con el rojo. Y ya aquí tengo mis 4 colores, pero vamos a quitar este y lo vamos a hacer con 3 colores. Usted puede agregarle todos los colores que así usted decida. No hay ningún problema con eso. Aquí lo que voy a hacer es que voy a venir a esta área a visualizar lo que es el código y le voy a dar a copiar. Y aquí tengo ya mi código completamente listo. Volvamos de nuevo a la página. Y aquí hay algo que ustedes deben de tomar en cuenta, muchachos. Y es que, como le dije, usted puede seleccionar o una sección de la página o la página entera. Pero en el caso de que quieran seleccionar una sección, que es lo que yo voy a hacer en este momento, usted simplemente le da los 3 punticos, asegúrese que estén en edición de contenedor y usted va a ir a lo que es el área de avanzado y aquí vas a copiar el código. Pero miren qué sucede cuando lo hacemos directamente. Lo copiamos y lo que hace es que el código o el efecto animado le va a ocupar todas las páginas. Para evitar ese inconveniente, lo que debemos de hacer es, debemos de crear
Vamos a eliminarlo. Pues vamos aquí arriba y en clase vamos a crear el nombre de la clase. En este caso yo le voy a poner color. Ese es el nombre que lleva la clase. Lo voy a colocar ahí. Y aquí cuando copio el código en body, borramos body. Perfecto. Le ponemos un punto y después ponemos color. Aquí no me ha hecho el cambio porque la C de color yo la puse en mayúscula. Cuando hago el cambio, ya ahí, como pueden ver, se ha agregado la animación de lo que son los colores. Vamos a darle a publicar. Y ahora si yo previsualizo, vamos a esperar a que cargue, se va a ver de esta manera. Como pueden ver, ahí va cambiando de color. Como le dije, usted puede elegir cualquier tipo de color. Pero vamos a pensar que no tenemos el Elementor Pro, pero queremos utilizar este efecto de animación. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a hacer con esta que está aquí. La voy a seleccionar, le voy a agregar lo que es la clase. Vamos a ponerle color 1. Voy a copiar la clase para que no se me olvide ahorita. Vamos a pegarla y se fue completa. Ahora sí. Voy a copiar y la voy a colocar por aquí. Perfecto. Ahí está la clase. Voy a venir aquí y voy a hacer algunos cambios. Vamos a eliminar esto. Este lo voy a hacer con 2 colores. Voy a dejar este azul, pero este lo voy a quitar y aquí voy a poner un amarillo. Y lo voy a dejar así. Copio el color. Perfecto. Y aquí guardo los cambios que hice. Voy a salir de aquí. Y me voy a dirigir al área de apariencia. Personalización. Vamos a esperar a que cargue. Aquí, donde dice CSS edición, lo voy a copiar y la clase que he creado, vamos a borrar esto, ponemos el punto y aquí copiamos la clase y le damos a publicar. Y ahora vamos a salir, vamos de nuevo a lo que es la página. Y vamos a ver cómo ha quedado. Ahí está cargando elementos. Vamos a esperar a que termine. Muy bien, ahí ha terminado de cargar y vamos a ver. Y como pueden observar, ya ahí se ha agregado el efecto de animación de colores a la sesión que hemos elegido. Bien, otra alternativa también que pueden utilizar en caso de que no tengan elementos. Elementor Pro es Pro Elemento. Con Pro Elemento también le va a habilitar la opción de poder agregar lo que es el código CSS. Así que muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Espero que este contenido les haya gustado. Sáquenle provecho. Utilícenlo en las sesiones que ustedes crean que se vería bien dentro de su página o la página de un cliente. Como le dije en la descripción, voy a dejar el link de la página para que lo tengan disponible, para que puedan crear sus propias combinaciones de colores, para que puedan utilizarlo en cada una de las sesiones que quieran modificar. Así que nada, espero en los comentarios su opinión, qué opinan de esta animación, que si quieren otro tipo de animaciones que quieran que le enseñen cómo realizarla, me lo dejan también saber en la caja de comentarios. Siempre trato de estar atento para responderle lo más rápido posible. Como siempre, también agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Y si usted no está suscrito, suscríbase, que eso no cuesta absolutamente nada, pero para nosotros nos ayuda bastante. Así que me despido de todos ustedes por el día de hoy y nos veremos pronto en un próximo video.